Somos parte de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad de La Salle. Le damos la bienvenida, doctor Yacer. Vamos a ver con el permiso de los doctorandos y doctorandas que están conectados y otros que ya están en proceso de conectarse, darle la bienvenida. Nosotros tenemos una serie de intenciones de tesis y tesis en camino que responden a unas miradas, a diferentes miradas que hacemos sobre el territorio. Tenemos tesis enmarcadas en comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Tenemos tesis doctorales enmarcadas en lo que son los territorios del cuidado, particularmente con comunidades indígenas de Guatemala. Y tenemos unos doctorandos que inician su proceso, que llevan hasta ahora un mes en el proceso, pero que tienen sus preocupaciones sobre cuestiones sociales, territoriales, ya sea del ámbito de la educación o de la sociedad, que vienen a estas semifis para poder ir conociendo y articulando nuestros diferentes apuestas y nuestros diferentes desarrollos. Pues bien, doctor Yacer y compañeros doctorandos y doctorandas, con este preámbulo, pues doy inicio a las primeras acciones de nuestra CEMIFI, de nuestra comunidad mixta de investigación y formación, COUTESHI, que como les decía a ustedes, lo que busca es desarrollar estudios críticos en cuanto a territorio, ambiente y cuerpo, enmarcados dentro de los grandes campos categoriales que tenemos en nuestro doctorado, que son la educación y la sociedad. Nosotros, por el momento, somos 6 estudiantes, un egresado de 6 doctorandos y doctorandas de la universidad, un egresado de nuestro doctorado, y hacemos parte 4 profesores. Uno, en tu caso soy yo, perteneciente al doctorado en Educación y Sociedad, y otros profesores pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación, los cuales, como les decía ya en unos minutos, también nos van a acompañar. La idea de hoy es no solamente presentar la CEMIFI, sino iniciar con una conferencia, iniciar con un proceso de formación dentro de los 3 componentes de la comunidad mixta. Queremos iniciar categorizando y conceptualizando eh, eh, esos campos del territorio que se han denominado territorialidad, desterritorialización, reterritorialización. Y nos importa categorizarlos porque es a partir de ellos que venimos o vamos a hacer nuestros ejercicios de investigación. Aquí para el doctor Yacer le contamos que en nuestra universidad y sobre todo en nuestro doctorado, nuestros doctorandos no hacen investigación solos. Aquí se hace investigación en torno a las comunidades de investigación. No importa los temas o las temáticas que puedan ser diversas o que puedan ser diametralmente separadas, siempre nos une un ejercicio, siempre nos une un campo categorial y utilizamos las semifis para poder hacer trabajo de campo, hacer práctica investigativa, poner en sometimiento y en tensión y en crítica los diferentes hallazgos que venimos haciendo en el doctorado y también acercarnos a otras comunidades, acercarnos a otros colectivos y otras comunidades. Entonces, valga la pena también este momento para invitar al doctor Yacer que nos siga acompañando en esta comunidad mixta, ya sea como investigador o como miembro de la Universidad de Santo Tomás, a la cual él hace parte en su seccional de Villavicencio, porque la idea de estas comunidades es que cada vez que vamos a estableciendo roles y estableciendo puentes y estableciendo alianzas, pues nos vamos conformando en una comunidad un poco más grande. Yo voy a hacer una presentación muy corta porque la mayoría de nuestros compañeros, sobre todo los compañeros eh, de Yopal, perdón, y de Bucaramanga, pues ya conocen esta presentación
La voy a hacer muy sucinta, muy rápida, no de afán, pero sí para que nos quede en el documento de grabación que hemos presentado en nuestra comunidad, y aquel que nos vea ya de una manera asincrónica, pues pueda entender un poco de qué estamos hablando. Entonces, como les decía, nuestro colaboratorio de estudios críticos en territorios, cuerpos y entidades, que tiene como nombre Kouteshi, hace parte de un vocablo de la lengua sicuani, que quiere escenificar o representar la unión entre cuerpos y territorios. Por eso nos pareció que es un vocablo muy útil y muy pertinente para poder bautizar de esta manera a nuestra CEMIFI como tal. Nosotros en esta CEMIFI apostamos y tendemos a hacer una investigación de corte militante, combativa, disruptiva e incómoda, con una base colonial y que busca cuestionar y combatir las diferentes posturas que entienden no solamente la investigación, sino el conocimiento como una herramienta para la dominación y el control. Por eso, desde nuestra CEMIFI buscamos revertir esas tendencias y esas apuestas a través de crear y abrir espacios mucho más incluyentes para el conocimiento. Obviamente, rescatando, revalorizando y revitalizando los saberes, las epistemologías provenientes de actores emergentes en lo que llamamos el sistema de ciencia y tecnología, todo desde una perspectiva intercultural crítica, donde se mira los territorios, donde se analizan y se entienden los cuerpos y donde apostamos por una construcción mucho más amplia de identidades y epistemologías otras. Nuestra comunidad, como les digo, es nueva, pero tiene una historia y un génesis de varias tesis doctorales de nuestro doctorado de Educación y Sociedad, que vienen apostándole a reflexionar sobre el territorio y a reflexionar sobre el cuerpo. Esas tesis y ese acervo teórico lo hemos recogido y lo hemos puesto en una nueva comunidad mixta. Para los que no saben y para recordarles, nuestro doctorado posee 11 comunidades mixtas de investigación y formación, y Koteshi se convierte en la última creada. Aquí lo que buscamos es reflexionar sobre el cuerpo-territorio como un solo concepto, obviamente desde una mirada decolonial. Buscamos integrar la investigación, la formación y la innovación con un compromiso social y una justicia ambiental. Y como les decía en la diapositiva anterior, pues queremos fomentar la construcción de conocimientos situados desde epistemologías otras. Tenemos 7 ejes de trabajo: la interculturalidad crítica y las pedagogías decoloniales, la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización, la justicia social, la justicia educativa, la justicia ambiental y la justicia corporal, la innovación en investigación y educación crítica, diálogos de saberes entre la academia y las comunidades, y racismo, resistencias, identidades y poder. En esos ejes de trabajo, nosotros eh, queremos, como les decía, hacer una ciencia disruptiva, cuestionando esos postulados y esas matrices coloniales que nos impusieron frases como pienso, luego existo, y nosotros combatimos esa ciencia y esa investigación a través de otras posturas también, ¿no? Posturas de que sabemos que existimos porque tenemos un relacionamiento con la tierra y con el territorio, con las comunidades y con las personas que ahí habitan. Entonces, esa ciencia pues busca, como les decía, desde la interculturalidad crítica, luchar y combatir con diferentes expresiones del racismo, desde el racismo estructural, desde los racismos cognitivos, desde los racismos epistémicos, que se enmarcan en diferentes prácticas cognitivas y corporales en nuestra comunidad. Discutimos sobre el cuerpo, entendemos el cuerpo como una posibilidad de eh, transitar estos territorios, habitar estos territorios. Partimos de la máxima de las epistemologías del cuerpo, de que no somos cuerpo, perdón, de que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo,
Entonces, en nuestra CEMIFI no dejamos el cuerpo como una herramienta, no dejamos el cuerpo como un instrumento, sino lo entendemos como una poderosa acción epistemológica para poder entender los relacionamientos que tenemos con la ciencia y sobre todo con nuestros territorios y nuestras formas de existir. Nos centramos y nos paramos obviamente en la evaluación, en la comprensión, en la integración de los diferentes conceptos de territorio. Por eso entendemos nuestra CEMIFI desde esos lugares situados, desde esas investigaciones encarnadas y desde esas posibilidades de hacer ciencia disruptiva y una ciencia que entienda, valore y promueva epistemologías otras surgidas precisamente en el relacionamiento entre los cuerpos y los territorios. Nuestra apuesta formativa, que hace parte de esta conferencia a la cual hemos invitado al doctor Yasser, pues parte de entender conceptos, evaluar teorías, establecer tensiones y paralelos entre la justicia social, la justicia ecológica, la justicia educativa y la justicia territorial. También andaremos en apuestas formativas sobre las ecologías del saber y sobre lo que ha guiado toda la construcción de esta CEMIFI, que es la interculturalidad crítica. Tenemos una apuesta investigativa que responde a una gran pregunta que va a guiar el colaboratorio por lo menos en los próximos 3 años, y es cómo contribuye el diálogo crítico intercultural a la comprensión y transformación de las relaciones entre cuerpo, territorio e identidad desde una perspectiva decolonial, integrando diversas epistemes para abordar las crisis civilizatorias y socioambientales. Y como somos un colaboratorio, pues el mismo ejercicio que nos va a llevar a interactuar con otras comunidades y con otros académicos, pues se convierte en un espacio de co-creación donde van a converger diferentes saberes científicos, ancestrales, populares y comunitarios para generar soluciones pertinentes a problemáticas socioambientales desde la interculturalidad crítica. Voy a puntualizar en la investigación porque nosotros hacemos una investigación que busca racionalidades otras. La investigación que hacemos en nuestra CEMIF es una investigación situada, contextual, centrada en la investigación, acción participativa y en la etnografía. Por ende, es una investigación comprometida, abierta, transformadora, revitalizadora y decolonial. Y la trabajamos a través de lo que en nuestra universidad se llama misiones pedagógicas territoriales, y en ellas aplicamos diferentes metodologías, métodos o estrategias de investigación, como son las corpografías, las autoetnografías, los mapeos, las lecturas y las cartografías. Todo esto para poder posicionar y dar un valor revitalizador a epistemologías otras, en línea con una búsqueda de geopedagogías, de entender esa antropología educativa que surge en los primeros relacionamientos entre los seres humanos y su territorio. Por ende, nosotros hablamos de que en nuestro CEMIFI nos emproblemamos con nuestros problemas de investigación y que tenemos una articulación desde los pretextos, los contextos, los textos y los cosujetos que discuten y que interrelacionan en los territorios y que nos permite a nosotros, sobre todo estudiantes doctorandos y doctorandas, sentir una mirada diferente hacia esos problemas de investigación, hacerlos propios, hacerlos nuestros, para poder generar unas tensiones y unas posibilidades de investigación decolonial, emancipatoria y liberativa. En este momento nuestra CEMIFI tiene 3 proyectos que vienen andando. Un proyecto institucional que tiene como nombre Geopedagogías Festivas y Carnavalescas, que está centrado en el componente de la antropología educativa y que lo que busca precisamente es encontrar estos apuestas y prácticas iniciales antes o fuera de la escolarización que permiten generar procesos de formación ciudadana, de formación política, de justicia ambiental y de territorialización. Con este proyecto, pues buscamos recorrer gran parte del territorio colombiano en los próximos 4 años para poder generar un gran acervo de geopedagogías que surgen
normalmente fuera de la escuela. También hacemos parte de un proyecto macro, un proyecto de Hispanoamérica, que se llama Territorios de Cuidado, en el cual algunos de nuestros tesistas que están aquí hacen parte o van a ser parte para poder entender ese relacionamiento desde la hospitalidad y desde el cuidado, desde las éticas del cuidado y ambientales, en el relacionamiento con los territorios, la construcción de paz, la paz ambiental o la reterritorialización como tal. Y por último, tenemos un proyecto con la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad, sobre pedagogías de la hospitalidad. Entonces aquí estamos tratando de aportarle a este proyecto, a este macro proyecto, eh, de, conceptos, definiciones, acercamientos teóricos de lo que se puede entender la hospitalidad desde las comunidades emocionales y desde las comunidades de los territorios a los cuales hemos venido haciendo énfasis. Nosotros en nuestra CEMIFI ya hemos venido desarrollando algunas alianzas que no le llamamos nosotros internacionalización, sino que le llamamos globalización. Ya con algunas naciones, pueblos indígenas, negros y comunidades ROM, hemos venido haciendo acercamientos para poder trabajar junto a ellos. Hoy precisamente estuvimos trabajando con el Cabildo indígena Muisca de Engativá, con los cuales vamos a venir haciendo unos ejercicios bien interesantes desde el colaboratorio. Hacemos parte de la red de pensamiento crítico sobre los patrimonios culturales, del grupo de la Cátedra de Estudios Afrodescendientes, el colectivo Educación para la Paz, hacemos parte de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, que hace parte asimismo del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de los Altos de Chiapas, de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad, de la Red de Investigación en Emociones y Afectos desde las Ciencias Sociales y las Humanidades, REDICE, de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural, de la Sociedad Colombiana de Etnobiología, del CRIBA, de la UNIC, de la OPIAC, de la Red de Investigaciones de y desde los Cuerpos, la Red de Etnobiología y Patrimonio Biocultural, y de la Cátedra Libre Patrimonio Cultural y Material, Memorias y Colectivos Sociales. Y con la invitación que le hacemos al doctor Yacer, pues queremos también que nuestra CEMIFI haga parte, que de nuestra CEMIFI y la CEMIFI haga parte de la Fundación FUAPE, de la cual el doctor Yacer lidera y orienta a través del arte, a través de la arquitectura, posicionamientos epistemológicos muy fuertes en los territorios, específicamente en Villavicencio. Pues con esta conferencia o charla que nos va a dar, también vamos a tejer este relacionamiento, ya después miramos los requerimientos pues, en alianza y las cartas de intención, para que en unas futuras, puede ser el próximo semestre, podamos generar unos acercamientos a ese trabajo directo que se hace fuera del escenario académico y del escenario doctoral en el que se maneja el doctor Yacer, y miremos también esa ciencia militante y combativa que él hace desde la Fundación FUAPE. Básicamente, y poniéndolo también en esos lenguajes de coloniales, pues nosotros aquí pateamos avisperos, provocamos problemas, nos emproblemamos y nos emputamos, como hemos dicho, porque entendemos que si no nos hacemos parte del problema, pues no vamos a convertir o vamos a seguir convirtiéndonos en unos doctores y doctoras de papel, de cartón, y no que transformen las sociedades. Finalmente les presento nuestra agenda de este primer semestre, que empieza hoy, 5 de marzo, con el conversatorio que tenemos con el doctor Yacer, que continúa los días 25 y 26 de marzo con un taller, el 25 virtual y el 26 presencial, sobre cartografías, lecturas y mapeos del cuerpo territorio. Ahí vamos a aprender a hacer cartografías en clave socioambiental, porque el 2, 3 y 4 de abril estaremos en el municipio de Manatí, en el Atlántico, aplicando y desarrollando todo este proceso de cartografías, relacionamiento cuerpo-territorio, desde lo socioambiental, en este municipio que tiene unas particularidades bien interesantes. Manatí es el municipio con mayor, que ha registrado las mayores temperaturas los últimos años en Colombia,
y está entre los 3 o 4 de Latinoamérica. Tiene una lucha constante ancestral por los espejos de agua y por los nacimientos de agua que circundan su municipio, donde también habita el manatí, un ser ancestral, un animal que ha permitido generar diferentes acercamientos geofestivos y carnavalescos que se han venido estableciendo en las dinámicas y en el ADN de las comunidades. Al mismo tiempo, Manatí es el territorio colombiano donde se celebra o donde se celebró una de las primeras Eucaristías por los orden de los dominicos, tanto que le cambian el nombre original y se llama ese municipio San Luis Beltrán. Después de todas estas luchas vuelve a llamar, o se llama Manatí, estableciendo pues estas dinámicas de aprendizaje sobre el territorio. Entonces allá vamos a ir a aplicar lo que aprendemos el 25 y 26 de marzo. El 24 de abril tendremos un conversatorio sobre qué es el cuerpo territorio. Estamos todavía en charlas con las personas que nos van a acompañar a este conversatorio para que podamos desde ya el avance de nuestras tesis doctorales, mirar cómo está atravesado esos conceptos de cuerpo y esos conceptos de territorio. El 13 de mayo iniciaremos un grupo de estudio que tiene que ver con el proyecto de investigación y ese grupo de estudio está centrado precisamente en la antropología educativa. Y ahí pues conectamos con el proyecto de geopedagogías festivas y carnavalescas. Del 9 al 12 de junio en Bogotá, nuestra CEMIFI hará parte de la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO 2025. Ahí tendremos 3 ponencias, dos ponencias por doctorandos de nuestra CEMIFI y una de mi parte como coordinador de la CEMIFI como tal. Allí pondremos en discusión estos conceptos de cuerpo-territorio, interculturalidad crítica y sobre todo el de geopedagogías festivas y carnavalescas. Y del 20 de junio al 4 de julio haremos la primera práctica internacional llamada pasantía doctoral y postdoctoral en la Universidad de Guadalajara. Allá volvemos porque pues estuvimos con algunos de ustedes, estuvimos el semestre pasado, vamos a volver, pero en calidad de CEMIFI, a desarrollar un proceso de cartografía urbana en la zona de la conurbanización de Jalisco, que incluye Guadalajara y otros municipios colindantes de Guadalajara, para poder entender esas geopedagogías festivas, carnavalescas, surgidas de lo popular, lo tradicional y lo ancestral, y que están inmersos en las dinámicas de la ciudad como tal. Y en términos institucionales, falta porque nos definan la fecha en este semestre, pero pues vamos a participar como invitados en la Cátedra de Paz con la Naturaleza que desarrolla la Universidad de La Salle para todos sus estudiantes. Entonces, esta es la agenda a la cual también invitamos al doctor Yacer para ser parte en lo que él quiera participar. Puede, doctor Yacer, vincularse usted, desde FUAPE, vincularse desde su grupo de investigación, vincularse con sus estudiantes de la Universidad de Santo Tomás. Son todos bienvenidos, todas estas actividades son abiertas y lo que buscamos es, como les decía, crear una ciencia abierta y comprometida. Entonces, con esta presentación de lo que es nuestra CEMIFI, yo le doy la palabra y le doy la introducción al doctor Yacer. El doctor Yacer, además de ser un notable intelectual, pensador, investigador militante también, pues es amigo, es un amigo entrañable, un amigo que nos ha dejado o que le deja a uno las pesquisas, las inquietudes, los desafíos que uno se propone. Nos unió hace algún tiempo preocupaciones por el territorio y ahí nos fuimos volviendo compañeros, volviendo amigos, volviendo familia. El doctor Yacer es arquitecto del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría de La Habana, Cuba. Es doctor en urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente
de la Universidad de Granada, España, y es doctor en filosofía de la Universidad de Zaragoza. Pero también es un entrañable amigo, es compañero de vida de Andrea, compañero también de otro ser vivo que es Tomillo, que lo recordamos aquí, que es su mascota, un excelente profesor, trabaja en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás de la seccional Villavicencio. Entonces, doctor Yasser, bienvenido, bienvenido a esta CEMIFI y gustosamente lo escucharemos con la conferencia Territorio, Desterritorialización, Reterritorialización y Colonialidad Territorial. Como ustedes ven, responde completamente a las apuestas de nuestra CEMIFI. Doctor Yasser, bienvenido. No te escuchamos, Yasser, tienes el micrófono apagado. ¿Ahí me oyes? Perfecto, ahí te escuchamos perfecto. Ok, sí, porque hay un poco de acústica aquí y tengo por lo menos para poderlo oír ustedes. Y bueno, gracias por la invitación a Edgar y es un placer hacer parte de este punto inicial, ¿no? De este proyecto de la CEMIFI, como tú la describes. Tenía mis dudas sobre cómo empezar, qué hacer, pero con la introducción que has hecho me queda muy claro que puedo hablar con una tranquilidad porque hay una intención transdisciplinaria, ¿no? En este espacio y estoy seguro que ese diálogo va a ocurrir. Eh, Como decía, que soy arquitecto y desde ahí ese es desde donde se sitúa mi conocimiento en parte, ¿no? Y en última, todo, todo el habitar humano tiene sentido en la ciudad, entendiendo la ciudad un concepto amplio, ¿no? Y ese precisamente es el camino que he transitado, ¿no? Desde la arquitectura hasta la filosofía, en ese pensar el habitar contemporáneo, ¿no? Así que, por tanto, las ideas que les vengo a compartir, las voy a iniciar por ahí, ¿no? Voy a hablar por temas que en principio aparentemente son demasiado o meramente arquitectónicos, pero nos va a llevar a estos debates culturales. En últimas, la arquitectura es parte de la cultura material de la humanidad, ¿no? Y, voy a intentar compartir. Me comentas. Voy a ver. Sí, vamos a ver. Voy a poner toda la pantalla. Y vamos a ver. ¿Están viendo ahí la presentación? ¿O que se vea? Sí, profe. Sí, señor, sí te ve. Listo, gracias. Y bueno, y cuando Edgar me invitó, me decía, bueno, hablemos de territorio, de territorialización, reterritorialización. Yo le agregué la idea de la colonialidad territorial, que es el modesto aporte que yo he hecho en estas casi 2 décadas de trabajo sobre el tema de la crítica a la modernidad global, ¿no? Y por la introducción que hacía ahorita Edgar, pues me parece totalmente precisa. Voy entonces a transitar de una idea de territorio a entender un poco el debate sobre desterritorialización y reterritorialización, y de ahí voy a pasar a la colonialidad para explicar o para someter a juicio esas visiones que hay sobre la desterritorialización y la reterritorialización. Porque son unos conceptos en alguna medida quizás ambiguo. O por lo menos, como suelo decir, no de todo, no radicales en la descripción de la problemática contemporánea. Y voy a empezar con lo que fue la situación polémica
de mi tesis doctoral de urbanismo, ¿no? Y que tiene que ver con la reproducción de tipologías arquitectónicas urbanas y territoriales que están referidas entre sí globalmente, pero que tienen pocos referentes locales que la asocien a una cultura o a un territorio específico. No me voy a dedicar a ciertos términos quizás muy arquitectónicos, pero que se van a entender en la práctica y en las imágenes que mostraré, como la idea de tipología. Una situación problemática que además está relacionada con el carácter ecocatastrófico y socialmente injusto de dichas tipologías. Basta mirar la realidad para hacerse la pregunta si realmente la comunidad profesional de la arquitectura es consciente de esa relación que hay entre esas tipologías y este carácter ecocatastrófico y socialmente injusto. Basta mirar las imágenes que rodean las ciudades por el mundo, ¿no? Algo que decía Jordi Borja hace ya algún tiempo es cómo es precisamente en los contextos no democráticos de principios del siglo XXI donde los grandes arquitectos occidentales hacen sus obras. En ese sentido, esos grandes contrastes lo podemos ver en estos modelos de ciudad que se reproducen globalmente. Uno, cuando sepa la ciudad contemporánea, los modelos, y cuando hablo de modelos es importante, ¿sí? Por lo que vamos a ver ahorita, encuentra que esos modelos están en cualquier lugar. Hoy cualquier lugar del mundo, desde Nueva York hasta Panamá, hasta el sudeste asiático, en todas partes, encuentra este gran modelo de ciudad que es admirado como el paradigma, ¿no?, del habitar, ¿no? Donde contrastan esas moles de vidrio, ¿no?, con esas otras zonas marginadas, ¿no? Así se asentan unos modelos que vemos en todas partes. Para mí es impresionante, por ejemplo, Bogotá, ¿no? Mirar desde allá arriba, desde, ¿cómo se llama? Allí en la colina siempre oída un buen nombre, y ver todas estas torres. No dijo, creo que sí dijo, bueno, sí, se entendía que soy cubano, no soy colombiano todavía, aunque llevo ya un buen tiempo, me interroga muchas cosas, ¿no? Y ver ese modelo reproducido acá. Señalar también que la crítica a ese modelo, vamos a decir, homogenizador que se reproduce, en principio no es nueva, ¿no? Ya en los años 50 se criticaba, ¿no?, ese tipo de arquitectura y se buscaban algunas alternativas. Sin embargo, estas alternativas estaban enmarcadas en ese mismo proyecto modernizador global. Lo interesante es que si comparamos esos modelos actuales de arquitectura y de ciudad con los modelos que existían previos, ¿no?, a la occidentalización del mundo, que inicia con esa expansión imperial que podríamos datar en 1492 quizás por convencionalismo. Cuando uno mira esos modelos que existían en el mundo, encuentra una arquitectura muy territorializada. Hubo un momento en que la arquitectura, ¿no?, estaba muy territorializada, muy anclada a territorios, eran reconocibles, ¿no?, más allá de algunas diferencias. Aquí tendríamos, por ejemplo, el modelo de la ciudad islámica, ¿no?, ciudad amurallada, el zoco, de la vida muy hacia el interior, muy distinto, o en parte considerablemente distinto, al modelo de ciudad medieval cristiana. Estas imágenes las podemos reconocer, las podemos geolocalizar en alguna medida, ¿no?, regionalizar en alguna medida, podemos asociarla a una región, ¿no?, o nuestras ciudades precolombinas, ¿no?, o las ciudades medievales de esa misma época, China, por ejemplo. O sea, es fácil cuando uno compara las ciudades del momento localizarla, ¿no? A mí me interesa, me parece muy interesante la visión de territorio que presentaba ahorita Edgar en ese sentido. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende, por ejemplo, este gran Zimbabue, una gran civilización de la que los libros de historia de la arquitectura hablan muy poco, casi nunca estudiada en historia de la arquitectura, en los planes convencionales, ¿no? Cuando uno compara esas ciudades se da cuenta que estaban territorializadas, estaban ancladas a un territorio
estaban ancladas a unas condiciones físico-ambientales muy particulares, a una disponibilidad de materiales, a una tecnología constructiva, pero sobre todo quizás a unas cosmovisiones, a unos sistemas filosóficos, a unas religiones, llamémoslo como querramos ahora mismo, a unos sistemas de organización social que, sin pretender para nada elogiarlo, ¿no?, hacer una apología, pero marcaban esa particularidad de la vida, ¿no?, unos modos de vida muy particulares. En ese sentido, la pregunta es si realmente hoy asistimos a una diversidad semejante, ¿no? Podemos decir que en las condiciones actuales existe una diversidad tipológica, modélica, si decirlo, a la que existía antes, ¿no? Respecto a esta pregunta, hoy nos vamos a encontrar, sobre todo en el contexto de la arquitectura, un rotundo sí. Habrá, y esa es la posición que veamos moderna, ¿no?, quienes valorarán o sobrevalorarán las cuestiones inmateriales, quizás de forma, de tipología de la ciudad o de la geografía, para decir que sí, hoy las ciudades son diversas. Un clásico de la economía urbana neoliberal, Edward Glaser, hablaba, ¿no? Entre las ciudades, cito, son los fracasos los que se parecen, ¿no?, mientras que los éxitos siempre tienen algo de singular. Alguien que recorriera los barrios de Leipzig llenos de viviendas desocupadas y con las ventanas tapadas por tablones podría muy bien creer que está en Detroit. Sin embargo, nadie podría confundir jamás Bangalore con Boston o Tokio con Chicago. Las ciudades prósperas, dice, siempre desprenden una abundancia de energía humana que se expresa de formas distintas y define su propio espacio idiosincrasia, ¿no? Singapur es una ciudad más abierta aún a los occidentales que Hong Kong, pero en sus calles están menos concurridas y sus reglas son mucho más estrictas. Bien, y podemos argumentar todo para decir que no, que hay una diversidad. En última, ya sabemos de antemano que solo somos idénticos a nosotros mismos. Por eso yo hacía énfasis ahorita en la idea de entender los modelos, ¿no?, porque particularidades, por supuesto, existen. Y algunos autores, por ejemplo, Manuel de Solá Morales, que fue un arquitecto importante catalán, ¿no?, insistiría en una idea semejante. No voy a leer mucho el tema para no extenderme. Decir que, por el contrario, hay ciertas visiones que reconocerán que no hay tanta diversidad, pero retomará las tradiciones al punto de copiarla. Es quizás la visión posmoderna de la arquitectura. Hay otros que dirán, no somos iguales, pero no podemos recuperar cuestiones de la modernidad, etcétera. El panorama es muy diverso. Yo me voy a centrar en una idea fundamental, que es la de la escuela territorialista, que en alguna medida engarza con con el pensamiento regionalista en la arquitectura, ¿no? Que sigue admitiendo en alguna medida que la modernidad es posible, pero va a revalorizar tipologías tradicionales, ¿no?, convencionales. La idea del territorio. O sea, para entender y poder tener una posición crítica respecto a esa diversidad de opiniones, yo suelo pensar el territorio de esta manera. Voy a la raíz etimológica y entiendo que territorio, que viene del latín territorio, la tierra que pertenece a alguien, es ya de hecho, o en sus orígenes, algo más que la simple tierra, ¿no?, el simple soporte, la simple matriz biofísica. Pero con el tiempo, esta visión que se ha construido, que hoy llamamos occidental, se puede cuestionar o no, fue abordando de una manera cada vez más disgregada, fraccionada, ¿no? Entonces, la idea del territorio original se ha ido perdiendo, la hemos estado estudiando de una manera muy sesgada, ¿no? La idea de la pertenencia, de las relaciones de apropiación, es estudiada de una manera jurídico-legal, de una manera quizás afectiva. La matriz biofísica, propiamente, que hablaría de ese soporte de la vida, se entiende
bien como ecosistemas naturales, bien como ambiente construido. Dentro del mismo ambiente construido, tratamos de entenderlo y lo hemos hecho con la modernización, con la universidad instalada, con la modernidad, de una manera sesgada. En la arquitectura nos ocupamos de una cosa, en la ingeniería civil de otra. La misma manera en que se entiende la naturaleza y la vida desde el pensamiento occidental fracciona lo biológico, lo no biológico, en fin. A lo que voy. Tenemos de una idea integradora de territorio, la realidad es que hoy manejamos el territorio de una manera muy desintegrada. Muy, si se quiere decir, disciplinar, muy sesgada. Y esto es importante para entender la crítica y la idea de la desterritorialización y territorialización desde mi punto de vista. Si vemos esa tendencia a la homogenización que vimos ahorita, ¿no? A esas imágenes globales que se reproducen por todo el mundo, encontramos que ha sido abordada de muchas maneras, ha sido criticada de muchas maneras, la idea del no lugar de Marabout, el antropólogo, o la idea de ciudad global de Saskia Sassen, Francesc Muñoz, un geógrafo también catalán, habla de la urbanalización, ¿no? de la ciudad. Yo me voy a centrar en un concepto que me parece oportuno para esta presentación y este espacio, ¿no? de co-creación, que es la idea de la desterritorialización de la metrópoli que planteara Alberto Mañaghi, importante teórico urbano y territorial italiano, ¿no? Padre de la escuela territorialista, fallecido ya hace un par de años. ¿no? Ahora, hay una idea común entre todas las visiones críticas de estos procesos globales y es creer, ¿no? que se trata de un producto del capitalismo, ya sea fordista o incluso post-fordista. Y a eso yo le he llamado hipótesis de la exclusividad capitalista de la desterritorialización. Para la escuela territorialista, ¿no? Que es una visión del territorio que nace en torno a la década de los 80, que agrupa, yo creo que sería muy afín a esta visión que ha presentado ahorita Edgar, porque agrupa a pensadores y pensadoras de las más diversas disciplinas, ¿no? que se autodefinen como topofílicas, ¿no? de Yi-Fu Tuan, que centra, es muy importante, la atención disciplinar en el territorio como bien común, ¿no? en función de su identidad histórica, social, cultural, productiva, y que considera al paisaje como la manifestación sensible de ese territorio. En ese sentido, la escuela territorialista nos plantea una noción de territorio diferente a esa visión fragmentada que la presenté ahorita. ¿no? Para Mañaghi, el territorio es un organismo vivo de alta complejidad y que está compuesto, ¿no? por identidad, historia, carácter y sobre todo de una estructura de larga duración, ¿no? que conforman lo que llaman las tipologías y las individualidades territoriales y urbanas. ¿no? Para Mañaghi, el territorio nace, entonces, como lo describe, de la fecundación de la naturaleza por parte de la cultura y además tiene un ciclo de vida propio en cuanto a neoecosistema. Esta idea de neoecosistema es importante porque pretende con ello la escuela territorialista no limitarse a una visión demasiado ecocéntrica y entender que no podemos pensar el territorio sin nosotros. Por eso plantea neoecosistema, ¿no? Se produce como el fruto de la relación coevolutiva entre las personas y el ambiente. Y no a través de equilibrio, de la búsqueda de equilibrios naturales, ¿no? que no consideran la presencia nuestra. En ese sentido, por ejemplo, hay una separación de las visiones demasiado, podría hasta decir, ecocéntrica. Se trata de no ir a ninguno de los extremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy interesante la idea de que es un producto histórico de largos procesos de coevolución. Yo ahorita, entre las cosas que mencionaba Edgar, yo empezaba a ver la relación o el aporte que esta visión puede tener dentro de este espacio de co-creación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay una idea importante aquí que es entender el territorio como el éxito de la transformación del ambiente a través de sucesivos ciclos de civilización estratificados, ¿no? La idea de la estratificación entendida como el ir
no se me ocurre otra cosa que la metáfora de la transculturación, ¿no? De ir poniendo, de la que hablaba Fernando Ortiz, el famoso antropólogo cubano de la primera mitad del siglo XX, ¿no? De ir sumando, tener un base, tener una suerte de ajiaco, decíamos allá, y pues de eso habla esta estratificación, esta noción de estratificación. No como separación, sino como suma constante, ¿no? En un proceso histórico de larga duración. En ese sentido, hay una cosa que tenemos que admitir. En el proceso de modernización del mundo y en particular de las ciudades, del ambiente construido, que es lo que me compete como en principio, mi deformación disciplinar, dominó una idea planteada por Le Corbusier, esto es un texto que cita Mañagui, de que el territorio es una entidad atormentada que debemos de aplanar y regularizar para construir en cada país del mundo todas las funciones esenciales de la ciudad racionalista, decía Le Corbusier. Entonces, esa visión de territorio moderna en la que se sienta la práctica profesional de quienes hacen nuestras ciudades, tiene una visión universalista, ¿no? Racionalizadora. Frente a esa idea, la escuela territorialista tiene una idea del territorio como bien común. Territorio donde, dice Mañagui, el tormento del territorio es su riqueza que tenemos que conocer para ponerla en valor y construir un proyecto orientado al desarrollo local y esta palabra es importante también, sostenible. Lo que mostraba ahorita, aquellas estructuras urbanas, las describe Mañagui como la forma metrópoli. Una estructura urbana con carácter fuertemente disipativo y entrópico, sin confines, límites, ¿no? Sin límites al crecimiento. Dice Mañagui, además de desequilibrante y jerarquizante, catastrófica, pero sobre todo centrada en esta idea devaluadora de las cualidades individuales de los lugares, privada de calidad estética y reduccionista en cuanto a los modelos de vida. En ese sentido, la forma metrópoli no es, como dice Mañagui, una patología, ¿no? No es una degeneración cancerígena en el cuerpo sano de la ciudad moderna o un exceso que se debe contener, sino la regla inmanente a la estructura y al carácter del propio cuerpo. A mí, la metáfora de Mañagui me parece, no está previsto, pero oyendo a Edgar Veo, ¿no? Una idea que cada vez se gana más conciencia de la estrecha relación entre cuerpo y territorio, ¿no? En ese sentido, pues, esta visión territorialista se centra, ¿no? En la idea de autosostenibilidad, como un enfoque, ¿no? Que se diferencia tanto de la ecocompatibilidad del desarrollo económico, ¿no? Aquello que se plantea el desarrollo de la ciudad en función de la capacidad de carga. Para Mañagui solía decir que el territorio en la visión occidental que se ha impuesto es como un asno, ¿no? Que hay que explotar, ¿no? Y es una visión que también se va más allá de cierto enfoque ambientalista, ¿no? Que se limita, ¿no? Incluso de alguna manera niega esa relación entre la ocupación antrópica y el ambiente, ¿no? Muchas veces, diría yo, hay una visión extrema y lo que plantea, tenemos que pensar el territorio como parte de nosotros mismos y tenemos que pensarnos dentro del territorio, no como una cuestión externa. Y otra idea interesante de esta visión del territorio es que cuando plantea sobre nuevas territorialidades, crear esas nuevas territorialidades, como él dice, poniendo en valor, ¿no? La relación virtuosa y sinérgica, la producción del valor territorial añadido. Eso es lo que le llama la sostenibilidad económica. Es una manera diferente de ver la economía. No olvidemos la relación entre economía y ecología, ¿no? En el oico. Una sostenibilidad política que tiene que ver con el autogobierno, una sostenibilidad social que tiene que ver con crecer cada vez más y complejizar la integración, y aquí complejizar habla de complejidad, ¿no? En el sentido
de la no linealidad de las relaciones, y habla también de la sostenibilidad ambiental en términos de que esa ocupación, producción de territorio genere nuevos equilibrios ambientales. Entonces, la nueva territorialidad no es simplemente una cuestión social, tiene que implicar todo esto de una vez según la perspectiva territorialista. ¿Por qué hago énfasis en esa visión de Alberto Magnaghi, que es de la Escuela Territorialista Italiana, en la que me inscribo por mi formación doctoral en España? Porque existe el concepto de la desterritorialización y la reterritorialización. Ha sido asumido desde distintas perspectivas. Para mí es muy interesante, hay un geógrafo brasileño, Rogério Heisberg, que habla del mito de la desterritorialización, ¿no? Tratando de conceptualizar la desterritorialización y hablando de multiterritorialidad, en un discurso que es totalmente celebratorio de la desterritorialización, muy distinto a esta visión de la escuela territorialista. El texto, les invito a buscar, está en internet porque esto lo publicó la Universidad de Cataluña, la Politécnica, el libro del proyecto local lo pueden encontrar, que habla hacia una conciencia del lugar. En ese sentido, les propongo para entender el debate entre territorialización y desterritorialización, hacer un pequeño análisis gramatical, si se quiere, ¿no? Y entender el prefijo de, que nos puede hablar de una despreocupación por establecer vínculos. La idea de territorialización nos habla de adscribir a un territorio un momento, perdón. Nos encontramos en la universidad y tenemos aquí un pequeño inconveniente. Bueno, aprovecho este momento para recordarles que en el chat está la asistencia y además para agradecerles su asistencia. Recordemos que estos dos conceptos, o estos tres conceptos que nos está trayendo el doctor Joseph, van a ser parte de todo el desarrollo de los próximos 2-3 años de nuestra CEMIFI, la discusión sobre la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización. Ya estoy de vuelta, es que son los tiempos de TikTok. Dale. A ver, ¿está viendo mi presentación todavía? No. Sí, ahí ya la volvimos a ver. Vale. Yo propongo, decía, entender la idea del debate entre la desterritorialización y reterritorialización, entendiendo que la idea habla, por una parte, despreocuparse por establecer vínculos, ¿no? Por adscribir algo a un territorio. En ese sentido, podríamos hablar de una negación del sentido del territorio. O romper los vínculos que algo ya tiene. Para mí, la desterritorialización tiene esas dos dimensiones o manifestaciones, ¿no? Si lo vemos así, ¿no? Podemos hacer una visión crítica del concepto. Para Heisberg, por ejemplo, él plantea la desterritorialización es el mito de los que imaginan que el hombre puede vivir sin territorio, que sociedad y espacio pueden estar disociados, como si el movimiento de destrucción de territorios no fuera siempre, de algún modo, su reconstrucción sobre nuevas bases. ¿Ok? Siendo más apropiado hablar de multiterritorialización, que es la forma dominante contemporánea o postmoderna de la reterritorialización, a la que diversos autores equivocadamente llaman desterritorialización. Para Heisberg, las grandes metrópolis cosmopolitas son espacios fértiles para la proliferación de las formas de multiterritorialidad más ricas, ¿no? Eso contrasta con la idea de Magnaghi, que nos habla de la desterritorialización como una condición devaluadora de las cualidades individuales de los lugares, ¿no? De la privada, de calidad estética y reduccionista que mencionaba antes.
nos dice Mañagui, aquí la desterritorialización no se configura como en el pasado, cuando constituía una fase de transición hacia una nueva territorialidad o hacia una nueva forma de relación coevolutiva entre poblamiento humano y ambiente. Más bien, la desterritorialización es determinada por un sistema socioeconómico desterritorializado en su propia esencia, organizado en un espacio abstracto, atemporal, cada vez más artificial y, en definitiva, desestructurador, por la forma o por la velocidad del proceso, y aquí hay una idea importante de la velocidad del proceso, de la desterritorialización actual, de la construcción histórica de las regiones, los lugares y sus tipologías territoriales, ¿no? El punto dónde está. Cuando se plantea el concepto, que lo plantean Deleuze y Guattari, de la desterritorialización, está claro que siempre, históricamente, ha habido procesos de desterritorialización y reterritorialización. El problema, y es en lo que no reflexiona Heisberg, es la velocidad con que hoy está ocurriendo la desterritorialización. Por eso la importancia de ver el territorio como un proceso de larga duración. Y no solo ver que sí, no aceptar porque sí, que siempre que hay desterritorialización, o sea, de rupturas de unas relaciones, hay construcción de otras relaciones, sino que nos cuestionemos cuáles son esas otras relaciones que se establecen. Y lo que pasa es que globalmente esas relaciones no van más que a acentuar el mismo proceso modernizador global basado en lo que Groffuel plantea, esa tecnología de la muerte, ¿no? De la destrucción. ¿Ok? Entonces, hay que entender que el camino sería, frente a los procesos desterritorializadores modernos, ¿qué procesos reterritorializadores deberíamos fomentar? Ese es el debate un poco que planteo aquí. En ese sentido, para entender los límites de pensar en términos de desterritorialización y reterritorialización, es que yo propongo hablar sobre la colonialidad territorial. La colonialidad territorial es un concepto que hemos estado trabajando desde ya unos 15 años y que quería presentarles hoy, más que extenderme hablando de territorialización y hablando de Guattari, quiero proponer esta idea de la colonialidad territorial que creo que ayuda a entender la perspectiva de Mañagui y nos lleva un poco más allá. Claro, para entender la colonialidad territorial tenemos que hablar de la perspectiva de la modernidad-colonialidad. No sé si ya en este espacio, Edgar, han hablado algo del tema. De pronto me repito, pero porque de todas maneras es una idea central por lo que vi que expusiste, ¿no? Hay que entender la modernidad como un concepto que no es lo mismo que modernización y que no es lo mismo que capitalismo. En ese sentido, bueno, modernización es un proceso de desarrollo social, lo que ha entendido la sociología y demás, que inicia en Europa con la individualización y la racionalización y la diferenciación social, en torno a los años 1000, la idea ya del individuo, teoriza mucho. François Cher, que es una suerte de sociólogo urbano, habla al respecto en algunos textos. El capitalismo es otra cosa, podríamos decir, si quieren, en términos muy marxistas, un modo de producción, pero realmente no, es mucho más que eso. Tiene varias dimensiones. A mí me parece que la perspectiva de Anthony Giddens es buena para entender esto. Y la modernidad es un fenómeno más amplio, filosófico, sociológico, cultural, histórico, que es mundial y colonial al mismo tiempo. En ese sentido, cuando hablamos de este proceso de modernización, que empieza en Europa y que se exporta en los procesos de conquista y colonización, sí, se puede datar de alguna manera e incluso relacionar con la ciudad. Y eso es una perspectiva interesante, ¿no? Que ese proceso de individualización se va viendo en las maneras en que habitamos, que pasa desde, por ejemplo, la noción de la propiedad individual, que por supuesto no es de la Edad Media, existe la propiedad privada
desde siempre, es una idea de la que Enrique Dussel trabajó en sus tesis, ¿no?, de economía política, pero que se acentúa en este proceso de modernización, ¿no?, al punto de llevar al capitalismo global que hoy vivimos. Entonces, no me voy a detener mucho más allá, queda grabado, luego lo pueden ver, pero entender que esos periodos de modernización toman forma en la ciudad. Entonces, si nosotros queremos pensar los procesos contemporáneos, hay que verlo también en el proceso de cómo habitamos. La idea de modernidad, en cambio, es un fenómeno mundial y colonial. Nos han enseñado siempre que la modernidad es un fenómeno muy particular, europeo, que surge allí cuando grandes pensadores alemanes resolvieron entender el mundo ajeno de los demás, ¿no? O bueno, de contexto germánico, por así decirlo. Y eso no es así. Un poco la perspectiva colonial lo que nos habla de eso, de cómo ese cambio fundamental en la noción del individuo que está en la modernidad tiene mucho que ver con ese enfrentamiento con el otro que se da en el proceso de conquista de América. Es en ese enfrentamiento intersubjetivo que se da con la conquista que surge una idea del individuo que no existía en Europa, ¿no?, en toda esa tradición de modernización. Y que en algún momento podemos situar, ¿no?, por convenir, queda ya claro en el debate que dan de las Casas y Sepúlveda sobre la condición humana, al final es eso, sobre la condición humana de los habitantes de esta región, que nosotros preferimos quizás llamar, no sé, Nuestra América o Abiyala o como querramos, que no cabían en esa noción del mundo que se tenía para el momento en Europa, entendiendo el mundo, ¿no?, como esa división desde las tres descendientes de Noé, etc. Ese es un gran debate que se da con la conquista de América. Diversos autores han entendido y han explicado este fenómeno. Me parece muy interesante como lo plantea Walter Mignolo cuando explica que en ese proceso, ¿no?, de construcción de Europa, con ese, voy a poner entre comillas, descubrimiento de América, se conecta el mundo como un sistema, pero ya existían esos sistemas económicos regionales. El capitalismo, decía, en cambio, para Giddens, tiene esas cuatro dimensiones que tienen que ver con el poder militar, con la vigilancia, con la cuestión de la acumulación de capital y con el industrialismo, ¿no?, con esa transformación de la naturaleza, ¿no?, de ese entorno creado, que nos lleva, en la que se sustenta el orden moderno. Frente a eso, Giddens habla del orden posmoderno, ¿no?, como una utopía deseable, como un horizonte deseable, ¿no?, pensado como una alternativa, ¿no?, desde la política de lo local y lo global, desde una política emancipatoria y respecto a la desigualdad, una política de vida, ¿no?, como alternativa a unos escenarios generados por el propio orden moderno que tiene que ver con la escasez, con la militarización, etc. Si entendemos eso, entendemos entonces la idea de la colonialidad. La colonialidad, que es una idea que nos plantea, que teoriza, que formaliza quizás Aníbal Quijano, aunque bien la idea que está contenida en la colonialidad la podemos rastrear en autores anteriores. La colonialidad nos habla de un conjunto de patrones de poder de larga duración, si lo escribe Quijano, que emergieron con el colonialismo, pero definen la cultura, las relaciones intersubjetivas, la distribución del trabajo y la producción de conocimiento, más allá de los estrictos límites de administraciones coloniales, ¿no? Y un conjunto de patrones que, como dice Maldonado Torres, se mantiene viva, ¿no?, en el sentido común, en la autorrepresentación de la persona, en las aspiraciones del yo y en tantos otros aspectos de la experiencia moderna, ¿no? Por eso, como sujetos modernos, respiramos colonialidad. O sea, no es lo mismo colonialismo que colonialidad, ¿no? La colonialidad se extiende en todo el proceso del sistema mundo, incluso más allá del fin del colonialismo entendido como administración, no política económica de los territorios por parte de la metrópoli. Esa idea de colonialidad, la colonialidad del poder, como la llama originalmente Quijano, reemplaza la visión
de la lógica del mercado como sustento del sistema mundo, ¿no?, que planteaba Wallerstein. Comprender la colonialidad es importante porque nos lleva a la idea de entender las bases del racismo epistémico que habla Grofoel, ¿no? En el debate de las casas, cuando se cuestiona el carácter humano de los indígenas, a quienes pertenecían a esto que no están en nuestra división del mundo, se sientan las bases para unas líneas, ¿no?, sobre el humano, donde ya todo lo que produzca el sujeto no occidental va a ser visto por abajo, ¿no?, como por debajo de la línea del humano, ontológicamente limitado. Y eso es fundamental para entender las relaciones culturales que se establecen. Y es fundamental para entender también las nociones de territorio, si entendemos que el territorio es una noción cultural. La idea de la colonialidad, que puede entenderse como un triángulo entre la colonialidad del poder, la colonialidad del ser y la colonialidad del saber, ¿no?, se establece, ¿no?, con este sistema mundo moderno colonial. Si entendemos eso, a este debate yo le he puesto un apellido que es territorial. Todo este debate acerca del poder, acerca del ser, acerca del saber, toma forma en el territorio, porque existimos en el territorio o con el territorio. Sería interesante debatirlo, ¿no? Nunca dejo ninguna afirmación por dada, ¿no? Pero hablar de colonialidad del saber territorial, hablar de una colonialidad territorial, nos permite entender los límites de ese debate entre desterritorialización y reterritorialización. Cuando nos quedamos centrados en desterritorialización, reterritorialización, y no cuestionamos que esa reterritorialización que estamos viviendo es una reterritorialización colonial, donde se impone una episteme sobre el resto del mundo, nos quedamos entonces cortos para comprender la problemática del territorio, ¿no? Nosotros proponíamos hablar de la colonialidad territorial como un conjunto de patrones de poder que sirven en la praxis territorial para establecer hegemónicamente una concepción del territorio sobre otras que resultan inferiorizadas. Como ya usted es un sujeto que está por debajo de la línea del humano, ontológicamente limitado, su visión del territorio no tiene posibilidad de existencia. Por eso, en esa mundialización, en ese proyecto mundial, no tiene posibilidad de existencia los proyectos de las comunidades afrodescendientes o los proyectos de las comunidades originarias de nuestras regiones, porque no entran en esa línea, porque no aportan en esa línea de la modernización. Entonces, en ese sentido, hay que entender que hay una colonialidad del saber territorial, del poder territorial y del ser territorial, entendiendo la colonialidad del poder territorial como ese ámbito, ¿no?, de la intersubjetividad, en la que un grupo de gente define qué es territorialmente correcto y, por lo tanto, sustentan el poder de enunciación. La colonialidad del saber como la hegemonía de un concepto de territorio, el occidental moderno desarrollista, a la que nos ha llevado la modernización del mundo y su proceso colonial, sobre otros conceptos que serían equiparables territorios no occidentales, ¿no? Y una colonialidad de saber que tiene forma también en la hegemonía de unas disciplinas del saber territorial, incluso occidental, sobre otras propias disciplinas de ese saber, ¿no? Por ejemplo, las que se pueden establecer entre, digamos, la ingeniería y la arquitectura, la geografía y la arquitectura, quienes deciden, ¿no?, al final, cómo se hace un territorio. Encontramos unos debates serios hoy en lo que, como podría un ecólogo decidir el territorio y lo que decide un economista, ¿no? Entonces hay al final ahí una colonialidad del saber disciplinar, incluso dentro de un conocimiento que pueda estar en el marco de la episteme occidental, ¿sí? Hay esa jerarquía por una parte, y hay una jerarquía por otra que tiene que ver con los saberes, ¿no?, con las epistemologías, donde se impone esa epistemología occidental global sobre los saberes tradicionales no occidentales y locales, ¿no?
A esto podemos llamarle eurocentrismo, o hace parte del eurocentrismo, y a esto lo relacionamos con la estructura arbórea de las disciplinas. Lo que veíamos ahorita, ¿no? De cómo hemos entendido, cómo la Universidad Occidental ha entendido el territorio, es un ejemplo claro de colonialidad. Puse a última hora esta imagen, no sabía si ponerla o no, pero cuando hablamos de cuerpo-territorio, yo creo que es una comparación interesante. La idea del habitar moderno que hemos impuesto desde la visión occidental, que nos enseñaron a los arquitectos en todas las universidades y que nos venden todos los desarrollistas inmobiliarios, todo ese imaginario urbano que tenemos. La base de esa ciudad moderna es al final una ciudad que se instaura, ¿no? Desde un dualismo que diseña por una supuesta persona universal. A mí me gusta representar con el propio módulo de Le Corbusier, que está despojada de raza, sexualidad, religión, cultura, dimensiones físicas, todo lo que ustedes quieran. Por eso me parece interesante, ¿no? Ponerlo en diálogo con esta visión de los cuerpos territorios de la que mencionaban ahorita. Cuando uno ve esa noción del habitar moderno, que sigue en la que existe la formación en arquitectura, entiende que ese proyecto, ¿no?, universal de una arquitectura, que vale la pena poner un paréntesis, el propio Le Corbusier en la última etapa de su vida comenzó a abandonar, se impuso sobre toda esta diversidad de conocimientos, de saberes, de formas de habitar que existía en el mundo. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos los límites de solo pensar en términos de desterritorialización y reterritorialización, sin entender de qué reterritorialización estamos hablando. Un poco más acá y tratando de generalizar esa idea de la colonialidad territorial, la he ido transformando en la idea de la colonialidad arquitectural, entendiendo, bueno, que hablamos de arquitectura en distintas escalas, entendiendo que todas estas relaciones no solo se dan en el territorio entendido como una dimensión de trabajo del arquitecto, sino se da también a otras escalas de trabajo que van desde lo arquitectónico, lo urbano y lo territorial. Acepto aún así la idea de que el territorio tiene muchas escalas. El último Gregotti también lo decía cuando hablaba de la expansión del territorio de la arquitectura, ¿no? Y con esta idea de saber arquitectural, lo que trato de llamar la atención es que esa colonialidad la vemos en el día a día, en las cosas más cotidianas, en las cosas que damos por sentado porque sí y a las que no estamos, como decir, dispuestos a renunciar. O quizás a esas cosas a las que no podemos renunciar o renunciando a ello tampoco vamos a resolver nada, ¿no? Alguna gente que cuando yo hablo de este discurso me dice, no sé, pero estás haciendo una charla de una computadora que tiene, bueno, sí, porque también hay que hacer un uso contrahegemónico de eso. Porque irme a aislarme y meterme de pronto en una aldea por allá enajenada, ¿no? Como cierto capitalismo verde o cierto, no sé cómo decirlo, pues tampoco resuelve el problema, ¿no? En ese sentido, pensar los procesos de desterritorialización, reterritorialización, implica o nos convoca a pensar más allá de la disciplinarización del conocimiento, más allá de esa colonialidad de saber territorial, en aras de lograr una transdisciplinariedad o una descolonización del saber territorial. Yo creo que necesariamente tenemos que empezar a coser todas estas dimensiones que la propia universidad occidental ha ido y sigue, ¿no?, en aras de esa visión capitalista de la universidad, pensada solo en servir a la empresa, sigue desmembrando, ¿no? Vemos todos los días nuevos registros, ¿no?, de programas nuevos que no son más que una fragmentación y fragmentación constante buscando un nicho de mercado, ¿no?, en nuestras universidades. Frente a eso tenemos que coser el territorio, coser el conocimiento sobre el territorio, enredar, ¿no?,
todo ese conocimiento nuevamente. Esto pues era un poco lo que les tenía planteado, ¿no? Para establecer el diálogo con acá todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. Doctor Yasser, muchísimas gracias. Aquí te mandamos un aplauso virtual. Gracias por situarnos en esta discusión, que como tú iniciaste la discusión, la queremos poner desde una visión transdisciplinar. No queremos mirar, analizar el territorio, la desterritorialización, los cuerpos, la reterritorialización solamente desde los campos categoriales de la educación y la sociedad que a nosotros nos aborda. Queremos, ejemplo, entender el ambiente mucho más allá de la educación ambiental. Queremos, ejemplo, entender el hábitat de la escuela mucho más allá de la permanencia y de los sistemas de calidad. Queremos entender el relacionamiento de los territorios con la formación y con la educación más allá de los currículos y entenderla con el territorio que educa, el territorio que enseña, el territorio o que malforma también y o que no educa. Y esto pues nos lleva a partir de esto que tú nos muestras, nos lleva primero a situar una discusión que si bien nosotros en el doctorado y por línea de nuestro director, el doctor Carlos Valerio, decimos que aquí en este doctorado no se le hace la tarea a nadie epistemológicamente, sí sabemos que nuestra CEMIFI tiene una visión de pensamiento decolonial, de interculturalismo crítico. Estamos mirando desde las bases, estamos mirando desde abajo, estamos mirando para poder cuestionar, ejemplo, el papel de dominación territorial que tienen nuestros currículos educativos. Muchas de las cosas que tú tocabas y que nos pones a pensar, pues hace parte, como tú dices, de este ejercicio, ¿no? De este disertar doctoral en algo que nosotros decimos y que con orgullo lo mantenemos, y es que esto es un doctorado diferente. Aquí no nos vamos a centrar solo en el mundo de lo educativo pedagógico, sino que estamos ampliando esas discusiones a una mirada transdisciplinar y de una mirada de transformación, que nosotros en la semifila llamamos una investigación militante. Entonces, desde ahí te agradecemos inmensamente. Abro los micrófonos para que esta mañana cuando hablábamos nuevamente con Yasser, decíamos, bueno, hay que dejar el espacio para las preguntas porque no estamos ante cualquier público, estamos ante doctorandos y doctorandas. Algunos llevan 20 días, pero otros ya llevan sus 2, 3 años. Otros ya están listos a entregar su tesis. Entonces, abrimos los micrófonos para que podamos hablar, discutir, dialogar, cuestionar, tensionar lo que nos acaba de esbozar, contar el doctor Yasser. Entonces, yo aquí doy la palabra para los que quieran levantar la mano y aportar. Yo vuelvo y digo, esto es una comunidad mixta. Aquí no solamente venimos a escuchar al experto, al cual le agradecemos inmensamente, sino que también venimos a poner en juego. Pongan en juego sus ideas de investigación, pongan en juego sus tesis que ya tienen armadas, tensiónelas hacia lo que nos acaban de decir. ¿Cuál es el papel del territorio? ¿Cuál es el papel del cuerpo? ¿Cuál es el papel de la desterritorialización en sus tesis? Plantéelo, discutamos y charlemos en estos minutos que nos quedan. Dora, ¿cómo estás, Dora? Buenas noches. Gusto saludarte, Dora. Buenas noches, todas, todes. Pues a mí la verdad me parece muy interesante la temática porque a nivel personal mi tema de investigación tiene que ver con los saberes campesinos, puesto que yo soy docente de ciencias y creo que una de las formas que más ha colonizado todo es la ciencia natural, porque pues lo que se enseña parte de todo el conocimiento europeo en física, química, biología, casi que no, en los 24 años que yo llevo de docente es muy difícil encontrar en un texto algo que nos permita
como que acercarnos a esos saberes del territorio que son tan ricos precisamente por esa mirada tan egoísta de esos currículos, como decía el doctor Edgar, son extremadamente, o sea, de verdad que no se encuentra por dónde uno abordar otra explicación diferente de los fenómenos naturales. Todos están referidos al pensamiento europeo, que es interesante. O sea, yo no puedo decir que no, porque yo soy de base, mi formación es la licenciatura en química, pero sí en una experiencia también personal con el territorio y en lo poco que he revisado, el territorio tiene mucho que ofrecer. O sea, hay una cantidad de posibilidades de mostrar que aunque se está alejado mucho gigas de lo que es el pensamiento europeo, también hay una cantidad de saberes que precisamente los habitantes de los territorios, llámense indígenas, llámense afro, llámense campesinos, como es lo que me interesa, están ahí. Entonces, ¿por qué no darles también una oportunidad de que dialoguen con esos conocimientos que han construido desde la ciencia moderna y darle la posibilidad de que esas otras cosas que han estado invisibilizadas, porque es que no hay, como decía el doctor Edgar, no hay una mejor manera de colonizar y de apropiarse del territorio que a través de la escuela y a través del currículo. O sea, si uno mira el currículo de ciencias naturales en Colombia, no hay o sea, la materia que pronto más pudiera darle voz al territorio, que es la biología. Yo muchas veces he dicho, no, la biología que se enseña en Colombia es una biología muy europea. O sea, la biología es paradójico porque trata del estudio de los seres vivos, pero no tienen un asentadero. O sea, es como unos seres vivos por allá en el éter que no. Entonces me parece de verdad muy interesante, muy pertinente la conversación que estamos teniendo, porque en el caso de ser docente sí me parece que ya es hora de que todos esos saberes que están allá en el territorio, que son ricos también, no son cualquier cosa, no son cosa menor. No podemos decir que porque pronto el campesino, el indígena no maneja los códigos lingüísticos de nosotros, entonces el saber que han acumulado, que no es un saber, acá sí que hay muchos saberes que son muy antiguos y que están ahí invisibilizados precisamente, como su merced decía, por esa superioridad de ese conocimiento. Entonces, la verdad, estoy encantada con la conversación. Precisamente una de las cosas que yo he dejado caer, ¿no?, en las cosas que he escrito, es el poder descolonizador del saber campesino, del ser campesino, forma de ser en el mundo, ¿no? Porque la colonialidad del saber implica, y del ser, implica esa jerarquía del ser urbano sobre todo lo otro. En nuestros modelos de ciudades, la posibilidad de existencia de los campesinos cada vez es menor, ¿sí? Porque ese crecimiento primero acaba con la zona campesina. Los geógrafos son muy claros, muchos geógrafos críticos en decir, no hay nada más urbano que lo rural, porque lo urbano surge cuando hay ruralidad, cuando hay posibilidad de asentarse, cultivar, etc. Entonces, hay el crecimiento de la ciudad va acabando con esos terrenos. Dicen me gusta mucho la frase de los ecologistas españoles que aprendí de ellos, ¿no?, que la comida está debajo del asfalto, ¿sí? Entonces, hay en el saber campesino, los saberes indígenas, un potencial descolonizador, ¿no?, en esa alternativa vindicante de esos saberes. Comentar que también hay una falacia, ¿eh? A mí me gusta un texto de Olve Quijano Valencia, que es un profesor también economista de acá, de la Universidad del Cauca. Él tiene un texto muy bueno que es sobre el desarrollo, y él retomaba, no me acuerdo qué otro autor, creo que quizás a propio Castro Gómez, no recuerdo ahora. Y bueno, sí, el saber campesino o el saber indígena no tiene valor, pero los dejamos ahí como reserva y los limitamos allí para ver cómo llegamos y le sacamos partido y cómo nos apropiamos de todos esos conocimientos y los mercantilizamos. Entonces, por eso también que es interesante esa contradicción. Creo que con más razón como para validar esos saberes, ¿no? Muchas gracias, Adora, a Esther. Precisamente, Yacer y Dora, esta semifia está para tensionar esos cuestionamientos, ¿no? Ha sido un trabajo fuerte estos últimos meses, entender o empezar a entender ese ejercicio que tú desarrollaste en diferenciar lo moderno de la colonialidad
y el capitalismo. También centrándonos en la necesidad de que, si bien de discutir y de pensar desde nuestros lugares situados, no entrar en esencialismos, no entrar en radicalismos que terminan reproduciendo esa misma matriz colonial. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera charlar un poco contigo, Yacer, y es cuál es el papel del territorio hoy en día. O sea, entendemos el territorio como un concepto muy fuerte y muy poderoso, que hace parte, ejemplo, de las políticas públicas, que hace parte, ejemplo, de las normativas, que hace parte de los planes de desarrollo, pero también visto desde un énfasis que inicialmente podría llamar un utópico, apoderarnos del territorio, nuestra tierra, lo que es nuestro, y que ya con un señor por allá arribita de México, del Río Grande, pues con frases como bueno, América para los americanos, volver a, Estados Unidos Grande, creo que es que se llama, que curiosamente fue emulado por un gobernador por allá en el Meta, hacer grande el Meta, pues implica también una utilización o un mal uso del concepto de territorio para precisamente generar acciones de orden racista, de orden inhumano, no solamente con los humanos, sino con los otros seres vivos. Entonces, precisamente estos estudios críticos sobre el territorio plantean preguntas como esta, ¿no? ¿Cómo abordar o cuál es el papel o cuál debería ser el papel del territorio, del abordaje de unos doctores y unas doctoras en educación y sociedad? No es que nosotros no solamente somos doctores en educación, sino que partimos para la sociedad. ¿Cuál crees tú que debería ser ese abordaje, ese camino? ¿Qué nos podrías decir para poder entender el territorio como parte esencial de nuestras discusiones y de nuestras discusiones? Hay una yo creo que una de las cosas que comprendí, ¿no?, cuando desarrollé esta idea y este trabajo doctoral y en torno al cual he seguido, es que cualquier debate acerca de la descolonización o desoccidentalización, o todas las acciones que le quieran poner del mundo, pasan por un cuestionamiento de la idea hegemónicamente impuesta de territorio. El territorio central porque existimos, somos territorio, si quiere decir, ¿no? Nuestro ser en el mundo es territorial. No existimos en el éter, en la nada. El racismo no es una cosa que está en la mente, en las ideas. Tiene manifestaciones tangibles en el territorio, en cómo se relocaliza la gente. El sexismo tiene manifestaciones concretas en lo que ocurre en el territorio. El machismo, todo lo que podamos, el patriarcado, o sea, el clasismo, y todo lo que querramos ver tiene una expresión en el territorio. Se expresa, no es que tenga una expresión, se expresa en el territorio. Entonces, por tanto, debatir la cuestión territorial de todo lo que hagamos es fundamental. De todo lo que pensemos es fundamental para buscar una alternativa, alguna o no una, o alternativas, ¿no?, a ese modelo civilizatorio. Entonces, yo creo que en parte el pensamiento crítico, hay que entender aquí una cosa, tampoco esencializar Occidente, pensar que Occidente es una visión territorial, es decir, el Occidente es epistémico, somos occidentales hasta en el Meta, hasta donde quiera, no es una cuestión. Por tanto, en Europa misma hay un pensamiento crítico muy interesante. A veces me pregunto si podemos decir un pensamiento crítico occidental. Entonces, eso es bueno entenderlo, ¿no? Entonces, territorializar todos nuestros debates es fundamental, es central. Y eso nos va a llevar a una lucha por el territorio. Y una lucha por el territorio que va a tener consecuencias, una lucha que las tiene. Y que tiene sobre todo
consecuencias más trágicas en nuestros países del sur global. ¿Sí? Porque no estamos dispuestos, incluso en términos hasta individuales, a ceder territorio, a pensar el territorio de otra manera. O sea, vivimos desde, no sé, la visión que tenemos del mundo pasa por tener un territorio, dominar un territorio, ya sea, llámese la casa en la que hemos hipotecado, ¿no? Porque no podemos, no concebimos otra manera en este mundo occidentalizado de vivir sin la propiedad individual del territorio. Suena utópico, pero es que no va a haber otra alternativa. ¿Sí? No va a haber otra alternativa. Gracias, Yacer, ahí, porque pues nos invitas a algo que hemos venido invitando desde esta comunidad mixta, es a territorializar sus disertaciones doctorales, a ponerle tierrita a la discusión, a entenderla desde el lugar, no solamente el lugar de enunciación del investigador, sino entenderla desde esos lugares otros en los cuales se sitúa o se puede situar nuestra investigación. Sacarla de la escuela, sacarla de las cuatro paredes y entender que ahí entonces hay unos territorios y unos cuerpos que habitan esos territorios. Y entonces que esas disertaciones precisamente implican, problematizan y nos invitan a generar una resistencia. Yo sigo en mi papel, en mi idea de que la investigación en nuestros territorios o es combativa o no lo es, o es militante o no lo es. Pero ahí te agradezco. Sí. Dime. Y vale la pena pensarlo combativo también en un concepto no occidental. ¿Sí? Es decir, que no es necesariamente violenta, patriarcal y demás, pero sí, hay que entenderla como eso. Creo que Diana tiene la mano. Sí, Diana, ¿cómo estás? Profe, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No solamente contextualizarnos en todas las temáticas desde las diferentes formas de territorialización, ¿sí? Otras maneras. Y tengo una pregunta desde mi proyecto de investigación que tiene que ver con el territorio de comunidades técnicas, territorios del cuidado para la construcción de la paz ambiental. ¿Cómo puede la desterritorialización impactar el cuidado del territorio, ya sea fortaleciéndola o debilitando esas relaciones socioambientales y sus prácticas de protección ambiental en el entorno? Bueno, más que desterritorialización, la reterritorialización, ¿no? ¿Cómo puede impactar? Okay. ¿Sí? El territorio, decía Mañagui, está convertido en un simple soporte, ha sido despojado de toda la tradición, de toda su historia, de toda la cultura, y eso implica incluso de toda la cultura de cuidado. Si vemos a todos los conocimientos tradicionales de todo el mundo, ¿no? Incluso en la región que llamamos Occidente, en Europa afuera, no se puede pensar la existencia sin el cuidado del territorio, y son visiones que se plantean en los límites ecológicos, ¿no? Del territorio. No es una cuestión solo de los saberes ancestrales de acá. En todos los saberes ancestrales, ¿no?, del mundo, la idea del territorio es una idea de cuidado. Y la modernización, el proceso modernizador moderno, rompió con esa idea de cuidado. No se cuida nada. A mí la metáfora de Grofogel sobre la tecnología de la muerte, que no sé si usted la tomó de alguien, me parece central, ¿no? Porque pensamos la existencia en el espacio terráqueo, no sé, no quiero decir territorio, ¿no? De una manera totalmente nefasta. Entonces, la reterritorialización de nuestra existencia, ¿no?, pasa por los cuidados o no va a pasar. Pasa por pensarnos en el cuidado mutuo en el territorio, en entender que si uno cuida a nuestra matriz biofísica, voy a tratar de despojarme de algunos conceptos por ahora, se está cuidando a sí mismo. En última, es un problema de
que tenemos como especie, ¿no? Pensando desde el cuidado a nosotros mismos y al territorio. Vivimos descuidando el territorio, ¿sí? Pensando de una forma bastante idiota, ¿no? En solo nosotros, en nuestro pequeño contexto, sin ver lo que se impacta en otro lado. Entonces, yo creo que hay que reterritorializar todo lo que ocurre, toda nuestra vida, implica pensar la relación del territorio desde los cuidados. Profe, muchas gracias. Gracias, Diana, gracias, Yacer, por estas orientaciones que sirven mucho para nuestros doctorandos. Eduard, ¿cómo estás, Eduard? Buenas noches. ¿Cómo está por allá, Duitama? Buenas noches, muy bien, hoy con harto trajín. Precisamente hablando desde lo terrenal, como dice hoy la liturgia, somos polvo y al polvo hemos de volver. Entonces, digamos, desde lo religioso, el territorio a veces se ha ido desentendiendo, digámoslo, se ha ido perdiendo. Con la expresión misma de Abraham, sal de tu propia tierra, te daré una tierra prometida. Y ahorita con esta experiencia de la guerra de la Franja de Gaza, que es pues una guerra por la posesión del territorio, digamos, a veces nos quedamos solamente fijándonos como en el territorio físico. Y hay un territorio, digamos, social, un territorio ambiental, un territorio, podríamos llamarlo desde lo religioso, espiritual. Sí. Y es grandioso, porque nosotros a veces nos enfrentamos entre grupos religiosos y hemos perdido esa cercanía o más bien esa experiencia del ecumenismo. Algunos papas lo han ido como mencionando, el Papa Juan Pablo II, ahorita el Papa Francisco, ese ecumenismo de acercar a los grupos religiosos y no enfrentarnos, porque en definitiva todos somos y estamos, como lo mencionaba el doctor Yacer, en el territorio y no podemos ni enfrentarlo ni dividirlo, pero va a ser muy difícil que lleguemos a una sociedad donde nos respetemos, donde nos colaboremos, donde no tengamos esas distinciones, sino seguiremos a veces, como lo decía el doctor Yacer ahorita, defendiéndonos y como enfrentándonos desde nuestro territorio, desde nuestros apegos. Entonces, hay mucho por qué trabajarle a esta sociedad. Muchas gracias por sus enseñanzas. Gracias, Eduardo. Bueno. Sí, en efecto, sí. Hay mucho que pensar. Lo que tú comentas ahorita, hay mucho territorio y tiene que ver con ese estructura arbórea que yo planteaba, ¿no? Ese territorio afectivo, ¿no? Hay que recomponer todo eso, hay que repensar, reevaluar todo eso. Es una labor importante. O sea, tiene que estar en ese horizonte, ¿no? Utópico. Claro, que no se va a lograr 2, 10, 15 años, quién sabe, 50. Llevamos 500 años de modernización, colonización del mundo. Es una tarea larga. Bueno, muchas gracias, Edward, muchas gracias, Yacer. Creo que no hay más manitos levantadas. Entonces, para no extendernos tanto, no me queda sino agradecerte, Yacer, mostrarte que esta es la forma de hacer investigación en nuestro doctorado, que hoy tiene un doctorado presencial en Bogotá, pero un doctorado a distancia en Yopal, ya más cerca de Villavicencio, y un doctorado a distancia también en Bucaramanga. Por eso aquí tienes estudiantes que están en Duitama, que están en Armenia, que están en Bogotá, que están en Bucaramanga, y otros que estuvieron por ahí, que rondaron. Está en Tunja, Claudia, ¿cómo no? Que rondaron, que estuvieron, nos acompañó también en algún momento y se excusó el doctor Guillermo Londoño, que es el coordinador del subsistema de formación
pedagogía y didáctica, donde hay también unos debates bien interesantes sobre aquello llamado en algún momento por Catherine Walsh pedagogías decoloniales. ¿Sí? Entonces, pero también muchos de nosotros que estamos acá hemos dado también batallas, no en el sentido occidental, hemos dado luchas, ejemplo, por posicionar unas metodologías otras de hacer investigación. Porque también hay en el aire queda la idea que entonces al declararnos decoloniales, o nuestras investigaciones de corte colonial, entonces perdemos el rigor. A veces tenemos que dar la lucha y decir que hasta en lo indisciplinado hay una disciplina, hay un ejercicio riguroso para poder entender. Entonces, también agradecerte porque nos muestras desde Dussel, desde Quijano, tocas a Grotfowell, ahí tengo que decir que muchos de estos grandes maestros que tocaste fueron tus jurados y directores de tesis. Entonces estamos también, queridos estudiantes, ante una figura, una persona que ha venido posicionando la discusión de colonial y las metodologías, las epistemes y las prácticas de colonial. También un ejemplo de transdisciplinaridad, por eso en algún momento nos preguntaban, pero ¿cómo así si es arquitecto que va a ver? ¿Cómo así? Oigamos, entendamos esas visiones otras y múltiples y diversas. Entonces, desde ese punto de vista, te agradezco. Este es nuestro doctorado, están las puertas abiertas. Creería yo que yo ya te matriculo en nuestra CEMIFI, no solamente a ti, sino a FUAPE, que también nos interesa, como dije al inicio de la presentación de la CEMIFI, posicionar actores diversos en el ecosistema científico. Nosotros esas discusiones, aunque hoy la dimos, pero las discusiones entre doctores y doctorandos en unos salones y a veces también lo vimos. No porque no sean necesarias, sino porque no son las únicas. Por eso también te invitamos a ser parte de la CEMIFI, que podamos agendar y mirar y poder estar así como en un mes estaremos yéndonos para Manatí y en 15 días después algunos de los que están acá arrancan para La Guajira. Independiente que son doctorados a distancia, nuestras prácticas de investigación son comunitarias y son en territorio. Estaremos en diferentes escenarios, también para deslocar eso de Bogotá, capital de Colombia, y sentarnos en los territorios. Entonces, agradecerte, darte la bienvenida a la CEMIFI, al doctorado. Para nosotros también va a ser un placer que en algún momento puedas acompañarnos como lector de algunas de las tesis, ojalá de las que empiezan a salir aquí, jurado o director de algunas de ellas. Para que podamos seguir estableciendo esos vínculos y ese relacionamiento. Y desblocar, ¿no? También mostrar que es un doctor, un doble doctor, en el territorio. No está aquí, está en el territorio y está haciendo una apuesta también por hacer ciencia en los territorios. Entonces, te agradecemos inmensamente. Algunos de los que estuvimos aquí calladitos, pues también hasta ahora estamos empezando, ¿no? Estamos ahí detrás de la barrera tratando de retomar y recoger, pero yo estoy seguro que próximas veces que nos veamos, pues ya muchos más se van a ir soltando, van abriendo. Gracias, mil gracias, Yacer, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, al doctorado por la invitación. Cuenten con mi colaboración a medida de todo lo que sea posible. Va a ser muy agradable. Y animarles, ¿no?, a los nuevos doctorandos, a los que ya están casi por terminar, ¿no?, a pensar en estos términos. Creo que el espacio es muy interesante la ciencia. Y yo, por ejemplo, soy de los que piensan que hay que pensar tanto desde dentro de la academia como fuera de la academia. Estoy contra el fundamentalismo de que la academia no tiene nada que aportar o que hay que salirse de la academia, ¿no? Yo creo que es otro actor. Y yo creo que un poco la descolonización de saber lo que nos lleva a eso, entender que hay actores, ¿no? Hay saberes que tienen necesariamente que dialogar, que tienen sus lógicas internas, que tienen sus aciertos y desaciertos, porque tampoco hay que esencializar, ¿no? Como te decía, todas las cosas.
también hay machismo indígena, también hay patriarcado indígena, entonces no podemos esencializar, nadie sale del contexto del sistema mundo, estamos conectados. Y bueno, pues en lo que pueda colaborar desde este escenario, de los escenarios personales que entablamos, por supuesto cuenten con ellos. Gracias por esa invitación. Gracias. No, gracias a ti, ya sé, gracias a todos, gracias Alba, estoy contando así rápido, Alba, que estuvo aquí muy juiciosa, Alba está tratando de entender ese lugar de las matemáticas en el territorio, en la sociedad, en la formación, está tratando de pensar las matemáticas fuera de esos pensamientos, de esos lugares comunes y poderlo entender como un ejercicio no solo territorial, sino un ejercicio de formación. También gracias, Alba, por tu compañía. Eugenio estuvo con nosotros. Eugenio es de los más adelantados. Ese pronto va a ser doctor. Eugenio tiene todo un cuestionamiento sobre el ser afro a través de las cátedras de estudios afrocolombianos. Con Eugenio nos hemos descolocado leyendo en Bembe y la crítica de la razón negra y cómo la población negra se identifica desde los espejos que le da la población colonial, ¿no? La población, no vamos a decir, blanca. Entonces ahí el territorio para él también es súper importante. Diana, que te hizo la pregunta, pues Diana trabaja precisamente con comunidades indígenas de Guatemala, tratando de entender esos territorios del cuidado, esos ejercicios de desterritorialización y de reterritorialización a través del cuidado al ambiente, ¿no? Jason, que es nuestro estudiante doctorando invitado, él hace parte de otras CEMIFI, pero pues él también está aquí para poder entender y hemos discutido con él el ejercicio del territorio y de los cuerpos, pero desde el urbano, desde el muro, desde esas otras visiones de la ciudad, ¿sí? Esas ciudades, esas representaciones imaginarias y vivencias de las ciudades. Edward, que también te preguntó, pues Edward, estamos iniciando discusiones sobre la imagen, la imaginología religiosa puesta en el territorio y cómo desde ahí se puede también desarrollar ejercicios de territorialización, desterritorialización. Además es sacerdote, si lo viste. Entonces está aquí en una posición de tensionar también. Claudia es una estudiante nueva también de nuestro subsistema de Yopal. Ella hace parte del subsistema de éticas políticas, está más cercana a la CEMIFI, que tenemos que llamar el Observatorio de Políticas Públicas, pero es una completa invitada a nuestra CEMIFI, porque pues trabaja todos los temas que tienen que ver con el bullying, el racismo, y todos estos problemas en la escuela como territorio, ¿sí? La escuela como territorialización. Diego también trabaja esas nuevas ciudadanías y esas nuevas formas de hacer ciudadanía a través de diferentes acciones con la marca y con el anclaje del territorio también, cómo el territorio permite hacer esas ciudadanías como tal. Dora, tú la hablaste, Dora tiene, al igual que todos, es que Dora va un poco más adelantada que los otros, entonces conocemos el tema un poco más. Dora tiene un tema muy hermoso sobre la revitalización de esos saberes campesinos y su relación con los currículos de ciencia. Una relación de su tesis también desde un ejercicio personal. No te voy a entrar en detalles, pero hablamos de que Dora maneja su tesis como un proceso de duelo también. Entonces es bien importante. Y Alejandro, que estuvo también invitado acá, que bienvenido. Alejandro trabaja todo lo que tiene que ver con construcción construcción de paz, pero también desde unos enfoques desde el feminismo, que obviamente son unos estudios basados en el territorio, con la particularidad gratamente que tenemos acá, que Diana y Alejandro hacen parte de la Policía Nacional, son oficial y suboficial de la policía. Entonces tú ves este variopinto de doctorandos y doctorandas que estamos aquí discutiendo desde muchas orillas, desde muchas perspectivas, el papel del territorio, el papel de los cuerpos
en eso que me llamó profundamente la atención, que precisamente fue tu primera diapositiva, en la que nos mostrabas ese gran interrogante, y en ese interrogante tenías esa discusión sobre la crisis civilizatoria, sobre pensarnos el territorio ante la amenaza de la destrucción del territorio como tal. Entonces, en eso te agradecemos inmensamente. Nuevamente, un abrazo desde la distancia. Yo ya te llamo ahorita aparte y hablamos de otra cosita. Y les agradezco a todos. Bienvenidos a esta Semifi que va a crecer exponencialmente. Yo les decía la semana pasada, llevamos 15 días y ya tenemos 9 miembros, 2 invitados y todas estas alianzas, incluido hoy Yacer y FUAPE. Entonces vamos a crecer mucho, mucho, mucho más. Muchas gracias a todos, que descansen. En algunos nos vemos en las aulas, otros en las virtuales. Un abrazo. Chao. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Gracias. Hasta Ustedes. luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Universidad de La Salle. Educamos para pensar, decidir y servir.